Buenas tardes. Bueno, estamos próximos a conversar y a iniciar nuestro live con Josema. Rafa estará con nosotros en unos segunditos, en un momento, y Josema también. Hoy vamos a hablar un poco de la alimentación de nosotros, los ciclistas. Vamos a desmitificar un poco una cantidad de cosas con las que hemos crecido, con las que hemos entrenado y tal vez ya no tienen que hacer parte de nuestra alimentación. Vamos a ver cómo Josema nos orienta un poco en todos estos temas y logramos una salud mayor, una mejor forma de entrenar. Nosotros hemos estado como muy juiciosos, bajándole mucho a esos carbohidratos. Vamos a ver qué pasa con José. Hola, Hola, Josema, ¿cómo estás? bien, ¿vosotros qué tal? Muy bien, ya Rafa está en camino, pero Ajá. vamos a ir comenzando para cumplir con nuestro encuentro. ¿Cómo has estado, Josema? Hace rato que no hablamos. Sí, pues liado, pues muy bien, muy ocupado y muy liado, así que es buena señal. ¿Vosotros? Sí, bueno, queríamos cerrar la temporada un poco con este tema que hemos recibido muchísimas comentarios al respecto de la nutrición. Nuestros alumnos siempre nos están comentando cosas al respecto y pidiéndonos consejos. Obviamente tenemos súper claro que todo depende de cada persona. Eso es la primera regla antes de Ujú. empezar a hablar de nutrición, porque tenemos que tener en cuenta el pasado deportivo, el sitio donde vive, la alimentación, el peso, una cantidad de cosas, ¿cierto? Si tiene alguna enfermedad o algo, pero en términos generales queremos desmitificar un poco la alimentación de los ciclistas, ¿cierto? Voy a hablar de manera ignorante con respecto a un poco los comentarios que recibimos de nuestros alumnos y es, profe, pero es que necesitamos energía rápida, necesitamos el glucógeno y el glucógeno solo se consigue con los carbohidratos. ¿Cómo hacemos para reemplazar eso? Entonces, ese es uno de los grandes mitos que tenemos Mitos. alrededor de lo que es la energía rápida y lo que necesita un ciclista para tener la disposición de ese sustrato. Entonces, yo creo que podemos arrancar por ahí, si te parece, Josema. Sí, a ver, lo primero que hay que decir a todos, ¿no? Pues que se quiten ese miedo de que ellos piensan que el glucógeno no va a estar disponible si no comen carbohidratos porque es falso. Sí que es cierto que una persona que no tenga una mínima adaptación, que es cierto que la adaptación la hemos perdido con el paso de los años, porque nosotros nacemos cuando somos pequeños, tenemos innata esa circunstancia, sabemos aprovechar esa grasa como combustible y podemos rendir a cualquier nivel, sea muy intenso, poco intenso, sea como sea. Lo que pasa es que con la nutrición moderna que nos han metido, pues sobre todo la industria, ¿no? La industria le interesa que te levantes por la mañana y consumas barritas con cereales azucarados, cuantos más batidos mejor, cuantos más barritas mejor, cuantos más geles mejor. Entonces, ¿qué interesa? Pues que tú te levantes por la mañana y empieces ya el consumo desde la primera hora antes de entrenar de hidratos de carbono simples, ¿no? Para poder rendir, te dicen que tienes que rendir sí o sí con azúcares y que si no es imposible. Entonces, claro, pues el ser humano es como todo, el ser humano se adapta a lo que nosotros le demos. Si nosotros nos Total. levantamos por la mañana, desde que somos pequeñitos, ya nuestras madres, nuestras abuelas nos van metiendo todas estas galletas, todos estos procesados desde que somos pequeñitos, el cuerpo se adapta. Las células, para conseguir energía, si nosotros la damos rápida, con vía glucosa, no necesitan obtener energía de otro modo. Es más fácil. Pero ¿qué pasa? Que al final esto es limitado. El combustible de la glucosa se acaba pronto y necesitamos durante la marcha, ¿no? Durante el entrenamiento, ir reponiendo constantemente porque si no nos vamos a encontrar con pues, la típica pájara que decimos aquí en España o Sí, aquí allí creo que también. o pálida, ¿no? He oído alguna vez. Pues eso, si no reponemos cada poco tiempo, nos da la pájara, pues sobre todo si entrenamos intenso. Pero esto, como decía, es por culpa de las nutrición oficial, ¿no? Las recomendaciones oficiales que nos han hecho que enfermemos y que seamos incapaces de obtener esta energía rápida por nuestra vía endógena, que está ahí, está intacta, ¿no?
Hay algo ahí, Josema, que nosotros lo hemos experimentado desde que estamos, digamos, incursionando en este nuevo estilo de alimentación. A mí me gusta Ujú. llamarlo más como un estilo que una dieta, ¿cierto? La Exacto. palabra dieta tiene como unas connotaciones de angustia a nivel emocional. Entonces, hemos ido experimentando que cuando arrancas el día con carbohidratos, te da más hambre. O Claro. sea, definitivamente sí, cada 3 horas tienes que comer porque te da más hambre. Expliquémosle un poco, yo creo que hay muchas personas que tienen claro el porqué de esto, pero primero que todo yo pienso que es como romper ese ciclo, ¿cierto? Ese ciclo de comer el carbohidrato que te da más hambre. ¿Por qué el carbohidrato te da a las 2 horas, 3 horas más hambre? Esto es muy sencillo de explicar. Al final, el carbohidrato está hecho, según el diseño humano, está hecho para generar rápidamente una energía. Es una energía que, como decimos, es rápida, pero que necesita de una hormona, sobre todo, que se llama insulina, para poder almacenarse, ¿no? Se almacena como glucógeno y cuando los depósitos de glucógeno se han llenado, que tampoco son muy excesivamente grandes, el resto de la comida, que es rica en hidratos de carbono y que activa esta hormona que se llama insulina, se van a almacenar en el cuerpo como triglicéridos, es decir, como grasa abdominal, ¿no? Para que nos Ujú, entendamos. Vale, pues lo primero que hay que decir es que si nosotros activamos la insulina, porque el azúcar, la comida dulce activa esta hormona, porque en cierto modo todo tipo de comida activa un poquito esta hormona, ¿no? Pero sobre todo es la comida dulce, son los carbohidratos, es el azúcar, la que realmente activa y eleva muchísimo el nivel de insulina. ¿Qué pasa? Que la insulina, la misión es tanto llevar ese azúcar que acabamos de ingerir a las células como energía, como almacenarla, como estoy diciendo, en glucógeno o en triglicéridos, ¿no? Es decir, hace como de transportador. Abre, digamos, da la señal a los transportadores GLUT para llevar esta energía a las células. ¿Qué pasa? Que esta hormona neutraliza este exceso de azúcar que acabamos de comer y que ha pasado a la sangre para que no sea tóxico. Se lleva ese azúcar de la sangre, como digo, lo va depositando en las células y en los almacenes de triglicéridos, de grasa. ¿Y qué pasa? Que nosotros de repente nos baja ese nivel de azúcar en sangre. Es decir, la insulina se la lleva. Y este efecto es el que nos provoca el hambre. Es decir, nosotros aumentamos el azúcar, nos sentimos saciados, pero la insulina hace su trabajo, se lleva el exceso de azúcar de la sangre, del torrente sanguíneo, y se acaba el nivel de azúcar. Entonces nos da el bajón de azúcar. Que ok, si la gente que sepa o que haya visto las gráficas de cuando come, ¿no? Una comida rica en sí, carbohidratos, pues sube el azúcar y de repente baja. Baja por efecto de la insulina. En la bajada es cuando nos da el hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te levantas, si tú comes azúcar, eleva, la insulina entra y te lo baja. Y esa bajada es la que da el hambre. ¿Qué ok, hay que hacer para evitar esto? Obviamente es cuanto menos elevemos el azúcar en sangre y por ende la insulina, menos hambre nos dará. Por eso la gente que yo, por ejemplo, asesoro por muchos deportistas que entrenan en ayunas, se acostumbran a entrenar en ayunas porque tampoco es todo de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso, se acostumbran y luego me dicen, es que cuando menos hambre tengo es cuanto más horas de ayuno llevo. Porque al final, claro, si tú no elevas la insulina, no va a bajar tampoco y no te va a entrar ese hambre. Entonces te acostumbras a rendir, te acostumbras a estar tu día a día sin comer o comiendo bajo en carbohidratos, que el comer bajo en carbohidratos hace que tampoco se eleve de forma muy importante esta hormona. ok. Ahí acabas de nombrar algo. Cuando uno empieza a entrenar en ayunas, ¿cierto? Que es un proceso, ya en algún momento dado lo hablamos de hacer el entrenamiento en ayunas, que para nosotros ha sido fenomenal Uh -huh. porque hemos empezado realmente a sentir una energía y una capacidad y una disposición diferente a cuando tienes comida dentro de la barriga. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros cometimos la imprudencia de en algún momento dado entrenar en ayunas, ir entrenando, pero ya pasaban 4 horas y empezamos a tener hambre, entonces decíamos con Rafa, no, paremos para comer algo. Y entonces comíamos de verdad muy bien y ya después no podíamos literalmente mover las bielas. Nos dimos cuenta que que ese no era la manera. Entonces ahí sí nos gustaría que nos dieras como un tipcito cuando estás en una carrera o cuando estás en una montada más larga, cómo rompes ese ayuno con energía rápida para que puedas seguir evolucionando, pero que no quedes parqueado.
¿cierto? Ujú. Porque nos pasó un par de veces que literal no podíamos movernos porque obviamente todo el proceso de la energía estaba dentro en el proceso de digerir la Claro. comida. Sí, esto es, a ver, principalmente es lo que nosotros vemos cuando comemos, es que lo que dices tú, ¿no? Nos sentimos hinchados, nos sentimos, pues, digamos, como si una fatiga, ¿no? No es fatiga como tal, pero es como un estado de somnolencia, porque nosotros estamos haciendo la digestión, ¿no? Estamos digiriendo lo que acabamos de comer. Entonces, cuando estamos entrenando, es lógico que nuestros depósitos de glucógeno se depleten por completo. Se depletan por completo y el cuerpo empieza a tirar de reservas, ¿no? Pero llega un momento que, obviamente, si nosotros hemos depletado todo el... Hola, 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 ¿qué hola, pasa? ¿cómo se va? Aquí estamos, dándole. Qué pena haber llegado tarde, pero es que el tráfico es duro. Bueno, no pasa nada. No, que le estaba comentando que me había preguntado pues qué comer durante y por qué sentían ese hambre, ¿no? Pues es lo que le estaba explicando un poquito, pues que cuando llevamos ya tiempo pedaleando o haciendo cualquier deporte, cualquier actividad física, al final los depósitos de glucógeno se van vaciando y para reponerlos, lo interesante aquí, y no dar mucho trabajo a nuestro tubo digestivo, es siempre algún alimento que sea fácil de digerir, fácil de asimilar, ya sea bien triglicéridos de cadena media, es el aceite MCT, aceite de coco, etcétera, que se absorbe muy fácilmente en el intestino y pasa directamente al hígado y lo transforma en energía, en cuerpos cetónicos. O bien carbohidratos de fácil asimilación. Hay mucha gente que me dice, es que yo no estoy a favor del carbohidrato, pues es falso totalmente. Es decir, estoy en contra si tú te levantas por la mañana y, como había dicho con Juanita, ¿no? Pues no tiene sentido levantarte y comer azúcar nada más levantarte, porque tus niveles de energías van a bajar por acción de la insulina que hemos hablado. Pero si tú estás entrenando y necesitas reponer glucógeno porque te quedan 2 horas de entrenamiento o te quedan esfuerzos intensos en esas últimas horas de entrenamiento, no tiene sentido no ayudar al cuerpo a reponer ese glucógeno de manera con bien sea de carbohidratos o si el esfuerzo no es una competición, es un esfuerzo más pausado o más moderado, perfectamente con triglicéridos de cadena media como el MCT, como el aceite de coco. Ok. Entonces, lo interesante es esto, pues, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues cualquier gel convencional nos puede ayudar, cualquier fruta que no sea muy rica en fibra para que no nos entorpezca y no nos pase precisamente lo que decíamos, ¿no? Esta sensación de estar haciendo la digestión y no poder rendir. Entonces, cualquier cosa que sea fácil de asimilar. Ok, entonces lo estábamos haciendo bien, porque esas dos veces que nos equivocamos y ya después empezamos como a utilizar esos Ujú. carbohidratos que tú refieres ahí de fácil asimilación y podíamos continuar, seguir pedaleando sin ningún problema. ¿En las carreras es igual? Sí, o sea, cuanto más intensidad sea, más fácil tiene que ser lo que comamos por la boca, ¿no? O Ok, bebamos, en este caso. No nos interfiera para nada la digestión, o lo más mínimo. ok, ok. Por ahí alguien Veía, hizo, por ahí veía yo alguien, aquí Sí. una que ponía creo que fuimos lo mismo. el ayuno no va en el ciclismo, pues Es, entonces no has entendido leímos nada. lo mismo, te iba a decir, es lo mismo, que alguien dijo eso. Pues esta persona no ha entendido nada, lamentablemente, porque el ayuno precisamente es lo que hace que luego seamos mucho más potentes cuando ingiramos ese carbohidrato, cuando ya hayamos depletado, ¿no? O cuando lo necesitemos. Un segundo que... Ya. Eso es lo que os comentaba. Sí, porque el ayuno sí va en el Sí, ciclismo. O Total. total. sea, yo lo practiqué de profesional medianamente bien porque no había tanta información de verdad, pero se hacía al menos por una hora, se hacía Claro. por una hora. Inclusive cuando se competía en las vueltas a Colombia o clásicos, en la mañana hacíamos el recorrido de la contrarreloj en ayunas y probábamos un poco la intensidad en ayunas. Claro. Luego llegábamos, hacíamos el Sí. desayuno con carbohidratos, íbamos a la competencia y iba full. El ayuno sí va con Sí va. con el ciclismo, inclusive te mejora, pues te mejora toda la forma en que tu cuerpo transporta y mejora los De nutrientes como hecho, energía. la biogénesis mitocondrial, es decir, las mitocondrias, para que no nos entienda, son las centrales energéticas de cada célula que tenemos. Cuanto más entrenemos en déficit de energía, es decir, en ayunas, más mitocondrias vamos a crear, más potentes vamos a ser luego una vez
estemos en carrera, estemos entrenando duro, porque Total. cuantas más centrales energéticas tengamos, más eficientes somos. Esto es así. Y uno de los potenciadores de esta biogénesis mitocondrial es el ayuno, la exposición al frío, el entrenamiento intenso, etcétera, todo suma. Yo creo que ahí que están haciendo la pregunta de que qué tan aconsejas tú arrancar una carrera en ayunas, yo pues voy a empezar como a meter la cucharada ahí para que tú nos digas tu opinión, pero yo creo que es un proceso, como hemos ido Mm. hablando, que uno va entrenando su organismo y acostumbrándolo a este tipo de energía, y cuando ya tienes muy claro el proceso y tienes una introspección de cómo se siente tu cuerpo, ya has cometido errores, ya te ha dado la pájara, no te ha dado, has comido, no has comido. Yo creo que lanzarse a correr en ayunas sabiendo que tienes que reponer ese glucógeno de manera rápida, entre lo que estás diciendo, mayor intensidad, yo creo que es la mejor forma de correr, como también lo dice Rafa, Es ¿no? totalmente, o sea, no tenga ninguna duda. Una vez una persona esté adaptada, o sea, es decir, esto lleva un proceso, como decíamos al principio, no puede una persona pasar de desayunar todos los días carbohidratos a correr una carrera en ayunas, porque sus células no están preparadas, esto requiere un proceso. Igual que desde pequeños nos hemos encargado de entorpecer o de enfermarnos, digamos así, comiendo todos los días azúcar, ahora esto llevaba un proceso, ahora tenemos que revertirlo, volver a nuestro origen y saber, nuestras células tienen que saber oxidar o descomponer el glucógeno sin que le venga esa dosis extra, ¿no? Entonces esto te lleva a un proceso, pero una vez lo tengamos superado este proceso, no cabe duda que es lo ideal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos sentiremos más ligeros, lo primero, no tendremos ningún problema de gastrointestinal por haber hecho un desayuno muy grande unos minutos o unas horas antes. Estamos más ligeros. La sangre tiene que estar donde tiene que estar, que es en el músculo, porque recordemos que si nosotros hacemos la digestión, la sangre debe ir a nuestro aparato digestivo para procesarla. Entonces, esa sangre que está en el aparato digestivo no la pueden disponer de ella nuestros músculos. Entonces, estamos restando eficiencia por otro lado. Entonces, es que es así. Lo que pasa que, claro, es difícil porque la gente no tiene esta conciencia. Pues mira, ahí acaban de hacer esta pregunta, Josema, léela. Dicen que este ayuno de que hablan es sin nada en el estómago o se puede alguna fruta como tipo banana. No. Si es ayuno, es ayuno. Es decir, si no, diríamos que vamos a desayunar una banana. Exactamente, exactamente. Yo creo Claro. que es que tenemos que hacer una desmitificación de nuestro cerebro. Es que tenemos una programación Eso terrible. es como reentrenarse, Sí, reaprender, ¿sí? Porque nos han dado una información de que si no desayuno, que si no desayuno y salgo a montar en bici, me va a dar la pájara. Si eh, te da la pájara es porque algo no está bien en tu cuerpo. Siempre lo voy a decir y lo sostengo. Es porque hay totalmente, algo que Rafa. no está bien en tu cuerpo. Así ¿Sí? es. Tu cuerpo no necesita, tu cuerpo como así, tú me dices que vas a hacer 2 horas inclusive suaves de No, da igual. recuperación y tienes que comer porque si no te da una pájara, hay algo que no va, hay Es algo que no que cuadra. yo siempre digo esto de nuestros ancestros hace miles de años, ¿no? Que cuando, imagínense que iban a cazar X kilómetros andando y llegaban y no encontraban caza y no podían comer. Y tenían que regresar a la cueva, donde fuese, a las tiendas de campaña, donde fuese, ¿no? Y al volver les atacaba un peligro, un animal. Y si no habían comido, no podrían, se morirían Claro, Total. o sea, no tendrían fuerza para poder subirse a un árbol y escapar o echar a correr. No podrían, les daría la pájara y morirían allí y los hubiésemos exterminado. Entonces, el diseño humano no es así. Entonces, claro, pero luego lo que lo decíamos, a la industria le interesa que nosotros nos levantemos por la mañana y nos vayamos a entrenar con agua y sal o que nos comemos las barritas energéticas y si puede ser 3 geles cada hora mejor. Pues es así. Mira, Josema, ¿hay alguna restricción? Porque pues obviamente todos los estilos de alimentación pueden afectar, todas las personas digieren la alimentación de una manera distinta. Mm. Aquí nos están preguntando que si hay algún tipo de persona que no sea apto para este tipo de alimentación, para este estilo. No, porque el diseño humano es igual para todos. Es decir, nosotros comemos, almacenamos esa energía, ya sea en glucógeno o en grasa, y la vamos descomponiendo cuando no estamos comiendo. Es decir, el estado anabólico es por un lado el comer y el catabólico es por el otro lado no comer y hacer el ejercicio. Entonces, este te, diseño es para todos igual.
O sea que aquí te cae muy bien esta pregunta que están haciendo. Dice uno, dice Melioca, hola Melioca, ¿cómo estás? ¿Los trabajos de desarrollo de fuerza también recomiendas hacerlos en ayunas? Muchos dicen que no, porque no crece el músculo. Es falso. O sea, si nosotros luego mantenemos una ingesta de proteínas, de grasa, es decir, si no restamos nutrientes a nuestro cuerpo, vamos, porque para aclarar esto, es decir, nosotros entrenamos y el entrenamiento de fuerza es indispensable para mí y para cualquier persona un poco seria. Debería ser obligatorio para todo el mundo, porque es cuando realmente la biogénesis mitocondrial, además del entrenamiento muy duro en ayunas, también está comprobado que se realiza gracias al entrenamiento de fuerza. Vamos a ganar musculatura, vamos a cambiar peso, o sea, masa grasa por masa magra, Marta. por músculo. Y entonces, no tiene sentido decir que no vamos a ganar masa muscular si lo hacemos en ayunas, porque cuando nosotros entrenamos estamos destruyendo el músculo. Como cualquier entrenamiento, es un acto de destrucción del músculo. O sea, nosotros estamos destruyendo para luego descansar y crecer. Así es cualquier entrenamiento, ¿no? Lo que Sí. pasa que, claro, si nosotros luego, cuando estamos descansando, no aportamos la suficiente energía, no aportamos la suficiente proteína y no aportamos la suficiente grasa, obviamente no vamos a crecer porque nos pasamos en el estado catabólico todo el día. Pero si Claro. nosotros entrenamos, destruimos esas fibras musculares entrenando y luego aportamos lo que necesitamos, los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, sin pasar hambre, sin hacer regímenes estrictos ni dietas muy estrictas, que es lo que lamentablemente limita la ganancia de músculo, pues no hay nada que... Yo tengo una duda, José, porque a mí me empezó a pasar que empecé a perder peso y empecé a perder peso y comía, o sea, comía muy bien en los momentos de comer, pero empecé realmente a perder peso, pues porcentaje de grasa de una manera considerable, ¿cierto? Y en un momento dado decía, bueno, yo ya no quiero como perder más peso. Y empecé a leer algo al respecto que nos quisiera que nos corrigieras, que digamos, empezar a reponer eso de glucógeno cuando llegas de entrenar hace que detengas la pérdida de peso, porque sí me empezó a pasar y yo comía con las proteínas y hacía mi carga de carbohidratos en el momento en que la necesitaba, pero sí empecé a reducir mi porcentaje de grasa muchísimo y a bajar de peso. Entonces, no sé qué fue lo que pasó, no sé qué fue lo que no hice bien o... El problema siempre es hormonal, es decir, cada persona es un mundo, porque Ah, no todos. Yo llevo gente que, por ejemplo, lo hace todo perfecto y está estancada, o sea, no pierde peso nunca. Ya puede hacer ayunos de 24 horas, de 16, comer más, comer menos, o sea, se queda estancada ni para arriba ni para abajo. En todo caso, si come luego mucho o hace muchas cargas de hidratos, que las cargas de hidratos suelen engordar más, sí que incluso gana algo de peso, pero les cuesta horrores perder. Y en cambio hay otras personas que les pasa como a ti, que por su estado hormonal, su cuerpo no necesita esa grasa que tenía o que tenía cuando comía de distinta sí. forma, ¿no? Y ahora, al estar en un estado de insulinemia muy baja, mucho más baja, su cuerpo no necesita esa grasa porque realmente se mantiene bien y al no necesitarla, coma lo que coma, se va destruyendo de la grasa. Llega un momento en que ese cuerpo se estabiliza y no va a perder Ok. más grasa, porque lógicamente tampoco llega un momento que tu cuerpo es sabio y sabe decir, pum, hasta aquí, ¿no? Ah, Pues, ok. hombre, a ver, si luego metemos déficits muy agresivos, sí que es cierto que podemos todavía afinar más, pero llega un momento que si tú comes bien y haces una buena ingesta de grasa saludable, de comida rica en proteínas, etcétera, no tienes ningún problema de que esto vaya a ser muy exagerado, pero sí que es cierto que, claro, pues viniendo de comer de otra forma a comer de esta, pues el cuerpo, digamos que entra en paz y no necesitas esa extra de grasa que antes sí que tenías, ¿sabes? Sí. Ok. Mira, aquí hay alguien que está preguntando que creo tener la respuesta. Dice, ¿qué recomiendan consumir después de una carrera de 2 horas y media, 3 horas, habiendo consumido 3 geles y una banana? ¿La reposición debe ser inmediatamente después del esfuerzo o es mejor dejar un tiempo? No tiene, o sea, el que sea, hay que desmentir que deba ser isofacta, ¿no? No influye tanto. Otra cosa es que sea una carrera por etapas. Si es una carrera por etapas, en la Sí, que nosotros acabamos de la primera etapa, por ejemplo, y al día siguiente tenemos la segunda, ahí sí que interesa, pues bueno, reponer el glucógeno cuanto antes
Sí. Lo normal es claro, si tú tienes X horas, que son pocas entre una etapa y la siguiente, no vas a estar sin comer, porque al final esto está... Sí que es cierto que tu cuerpo va a reponer ese glucógeno, comas lo que comas, no tiene por qué ser carbohidratos, pero claro, obviamente, si tú tienes otro esfuerzo duro al día siguiente, cuanto antes hagas esa reposición, menos trabajo le das a tu cuerpo y más fácil es para ti, ¿no? Entonces sí que es cierto que depende un poco del objetivo. Si yo hago un entreno duro y al día siguiente no tengo más entrenamientos duros, o tengo uno suave, o tengo gimnasio, no tiene sentido hincharte de comer carbohidratos, ninguno. Tienes, tienes toda la razón, porque es que cuando nosotros corríamos, que se ¿El qué, ember- perdón? se emberracó el perrito. Sí, Está lo bravo. Está tengo ahí. bravo. Lo tengo ahí hoy, vaya tarde me da. No, te iba a decir, mira, cuando nosotros corríamos carreras por etapas, pasábamos la meta, nos quitábamos la ropa, todo, nos recibían con un plato de arroz con maíz y verdurita, ¿sí? Para iniciar el proceso de recuperación del glucógeno. Pero cuando la carrera era como olímpica, como un panamericano, latinoamericano, sudamericano, carreras de solo un día, Una clásica, ¿no? eso, ahí no importaba. Claro. Llegabas, tomabas, inclusive te daban algo ahí que es un error muy común, pero sabe hasta bueno, por decirlo así, te dan una cerveza, como para, ¿sí? Eh, ya no importa, la recuperación al fin y al cabo mañana sale suave, pero si Sí, mañana corres y pasado mañana vuelves y compites y así durante 15 días, claro, claro, pasas la meta y hay que empezar claro. a acelerar el proceso de recuperación del glucógeno. Así es, totalmente. Lo que pasa que, claro, aquí entramos ya en una etapa que no sería, o sea, sería luchar contra la salud, es decir, poner por delante lo que es un profesional que se debe al deporte y por otro lado está la salud. Entonces, Claro. ¿qué es lo Sí, ideal para tú poder rendir y como profesional desempeñar bien tu papel? Sí, obviamente es lo ideal. Pero que para la salud es lo ideal haber hecho una carrera de 5 o 4 horas, haberte comido 3 geles o 4 o los que se hayan comido, llegar y volver a meter a tu cuerpo una bomba de hidratos de carbono y así durante 15 días, obviamente para la salud no es nada bueno. Pero claro, si tu trabajo es el que es lo mismo que una persona que trabaje por la noche, pues obviamente para la salud no es lo bueno, pero si es su trabajo no tiene otra que hacer, ¿no? Tendrá que adaptarse y es así la vida. así es, así Total. es, así es. Entonces, qué recomendación? Porque ahí también estaban haciendo la pregunta, ¿qué recomendación haces, por ejemplo, que comer la noche antes de un reto o de una carrera importante? A ver, y hay gente que está más, hablamos una vez, la gente se haya adaptado, ¿no? A rendir en ayunas o a rendir sin carbohidratos. Pues tengo experiencias de todo tipo. Te podría decir que yo, por lo general, sobre todo al principio, pues a gente que empieza conmigo, ¿no? Sí que les suelo recomendar pues algún tipo de arroz, algún tipo de algún hidrato de carbono que no sea muy rico en leptinas, que sea de fácil asimilación y para por lo menos poder tener el glucógeno óptimo al día siguiente, ¿no? Asegurarnos, ¿no? Esa recarga. Y hay gente que normalmente la semana antes de una carrera es suave, de un evento suele ser suave en cuanto a entrenamiento, y entonces tampoco tiene mucho glucógeno depletado, ¿no? Digamos, no ha hecho ninguna competición fuerte antes ni nada. Y hay gente que se encuentra más cómoda sin hacer cargas de hidratos exageradas y luego come durante el evento, lo que hemos dicho, ¿no? Hidratos de carbono de fácil asimilación. Entonces, aquí habría que jugar un poco con la persona y experimentar justo siempre antes de las competiciones. No nos vengamos haciendo, por ejemplo, 2 meses sin comer ningún carbohidrato y de repente Ajá. el día antes de la prueba pues se mete en un plato así de arroz, ¿no? Entonces a lo mejor es contraproducente. Esto hay que probarlo y yo lo veo un poco más, digamos que individual. O sea, depende de la persona, pero sí, yo lo suelo recomendar porque al final, claro, el depósito de glucógeno, sobre todo con los nervios de la carrera, si te tienes que levantar temprano, viajar, etcétera, pues al final siempre estás un poco más alterado y siempre depletas más glucógeno que si estás tranquilo en casa. Claro. Ok. Mira, por ahí había una pregunta ahora que la dejé pasar y es más o menos esta. Eh, que si cuando uno entrena en ayunas puede tomar sales, pero yo voy a meter la pata y tú me la corriges porque esa es la manera de aprender. Las sales minerales o las sales de hidratación
ojalá no tengan nada como aspartamo, acesulfame K o cosas que disparen la insulina, porque eso lo dispara la insulina. ¿Es Exacto. verdad? Sí, 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 es cierto, Entonces, total. entonces, sí se puede entrenar con sales de hidratación, pero que no contengan Exacto. estos Edulcorantes. edulcorantes que sí Edulcorantes. disparan la insulina, porque al disparar la insulina, pues ya se perdió el proceso. ¿O es mentira? No, 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 a ver, hay algo de Ok, razón. O sea, todo el proceso no lo vamos a perder con el edulcorante, ok. pero sí que es cierto que hay ciertos edulcorantes que elevan más que otros la insulina. Esto más que nada es por las sensaciones que nuestro cuerpo, nuestro cerebro reciben, ¿no? Si nosotros comemos o tomamos unas sales que nos hidraten, que tienen cierto sabor dulce, al final es un mecanismo, es lógico, ¿no? Nuestro cerebro percibe ese sabor dulce y prepara al cuerpo para que la comida que va a recibir, porque claro, nosotros cuando el cerebro recibe a través de la lengua esta señal, sabe que va a venir comida porque es dulce. Entonces nosotros, así, o sea, el cerebro lo tiene así. Pero claro, luego esa comida no llega nunca. Y al final esto genera un estrés hormonal y que lo adicionamos al entrenamiento, al estrés del entrenamiento y puede ser contraproducente. Entonces, por eso yo siempre recomiendo o ciertos edulcorantes que no sean, sobre todo el acesulfamo que me has dicho, este es lo peor que hay. Este es el peor El que hay. acesulfame K, Sí, que todas sí. las Coca-Colas lo Sí, tienen. eso lo digan todos, sí, es muy potente y yo, a ver, yo no recomiendo ninguno, pero no sé, si tuviese que decir alguno, que a lo mejor la sucralosa es el menos malo, digamos. Pero si se puede evitar mejor y obviamente hacer el entrenamiento con sales minerales es indispensable, o sea, eso es vital, es tan vital como beber agua. Es decir, beber agua solo no te va a hidratar completamente si no aportas la ración de electrolitos. No, y las sales, lo que nosotros hemos experimentado con las sales, solamente las sales de hidratación, es que inclusive te mantienen como saciado Sí, y te Exacto, dan energía, ¿no? O sea, te alejan de las ganas de comer. Eso es totalmente. delicioso porque realmente esa sensación de tener que estar comiendo todo el tiempo tampoco es tan agradable en la bicicleta. No, de hecho, además, en muchas ocasiones la gente me dice, es que tengo hambre. Y digo, pues prueba a beber agua con sal marina, con sales minerales, ¿no? Que sean sí, 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 sin sí, sí. sabor. Y, O sal del Himalaya o cosas de esas. exacto, y automáticamente el hambre cesa, porque realmente era un hambre emocional. Que lo que el cuerpo que necesitaba era Ah, sodio, ¿no? Era sodio, era una hidratación correcta, porque normalmente cuando llevas un tiempo en ayunas o bajo en carbohidratos, la menor la insulina, al estar menos elevada, no retienes tanto líquido y tanto sodio. Entonces pierdes muchas más minerales que el cuerpo quiere reponer. Entonces el cuerpo manda una señal que a veces confundimos con el hambre y realmente lo que queremos es hidratación, es agua y sales minerales. o sea, lo importante de la hidratación es siempre llevar sales minerales, o sea, Siempre. sales de hidratación, porque uno no suda agua, no suda sodio. Eso es. Sí, yo creo que ahí hay algo importante y es que tenemos una programación y que nos dicen que es aburrido, ¿cierto? Siempre el dulce lo asocias como Claro. con elevar el estado de ánimo, ¿cierto? Entonces cómete este dulcecito, este chocolatico, esta cosa. Pero al final, si lo pensamos bien, es como cualquier droga. Si la gente que está enganchada a la heroína o a la cocaína o al tabaco es el momento placentero y luego llega el bajón. Pues con el Claro, azúcar al final, salvando las distancias, pasa un poco igual. y es que ahí pues te hacemos la salvedad porque nosotros tenemos este producto de hidratación de las sales y hemos recibido muy buenos comentarios, pero también a veces la gente nos dice, no, es que yo no puedo con ese sabor. Entonces un poco ahí para ubicar un poco a nuestros participantes del live es que nuestro paladar está demasiado Sí, dulce y los ciclistas sí que acostumbramos el paladar a esa sensación dulce. Entonces, claro, cuando vamos a meter un alimento que es real, que es el sabor del alimento, a veces nos parece insípido, nos parece que no tiene, entonces es por comprometerse a hacer un cambio y empezar a oír un poco más el cuerpo. Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado a nosotros acá es que hemos ido dándonos cuenta que cuando escuchas el cuerpo, le metes menos comida, el cuerpo de verdad te empieza a mandar las señales que necesita. Te puedes comunicar con él de manera mucho más fácil para entender las necesidades, ¿no?
Totalmente. Entonces, Y sobre todo durante el entrenamiento, es cuando realmente estás tú en contacto con tu propio cuerpo, en el esfuerzo, concentrado. Sí, sí, con tanta comida alrededor, geles, barritas paradas al café, con bollos, etcétera, pierdes un poco lo que es concentrarte tú con tu esfuerzo y tu deporte, ¿no? total, es que yo creo que eso tampoco a veces nos motivan un poco a no tener ese tipo de contacto con nosotros. Yo creo Ujú. que, pues para la industria alimenticia, con todo el respeto, no es tan rentable que no comamos. Así es. Para la industria Ujú. alimenticia es mucho más rentable que estemos comprando barras y comprando cosas. También nosotros hacemos alusión a nuestros alumnos diciéndoles, devuélvanse a lo básico, a lo sencillo, a la comida real, ¿no? A veces esa cantidad de cosas que compramos con compuestos que no sabemos, uno lee Exacto. las etiquetas y no sabe muy bien qué significa esa cantidad de componentes que tiene la alimentación. Entonces yo siempre les digo, mire, si usted lee los componentes de la alimentación de la barrita o de lo que se está comprando y no entiende qué es, absténgase de tomarla, ¿no? Ujú. Entonces creo yo que es un poco volver a lo básico, ¿no? Eh, Totalmente. devolvernos un poco y empezar a escuchar el cuerpo un poco y hacer varios ensayos y errores, ¿no? Eso es. Nosotros llevamos este año completo haciendo un poco ensayo-error con el fin de entender qué experimenta el cuerpo. Y hay algo que es real y es que cuando te sientes bien, pues no sé si habrá estudios o no estudios, pero si te sientes bien y tu cuerpo empieza a funcionar y empiezas a poder producir tanto resultados en la bicicleta como a nivel intelectual y emocional, pues sería muy tonto no empezar a hacer ese cambio. Sino que, sino que Sí, yo te digo, es que a veces esos cambios cuestan mucho, ¿sí? Porque venimos acostumbrados de hace, yo tengo 38 años, y hace 37 años seguro mi mamá me empezó a dar dulces, claro. ¿cierto? Y entonces yo viví 7 años en Italia y Italia es pasta hasta aquí. Que llegué a Colombia y no volví a comer pasta, nada más te lo digo. Entonces venimos con un paladar acostumbrado a mucho dulce, a mucho carbohidrato. Pues yo lo voy a hacer de mi parte y yo voy a respetar lo que tú vas a decir porque tú eres el teso aquí. Pero yo invito a las personas que cuando quieran empezar a hacer este cambio lo hagan gradual y no como de corte de una. ¿Por qué? Pues porque es que llevo 37 años comiendo azúcar, digámoslo así, comiendo toda la clase de carbohidratos y 37 años no lo voy a cambiar en un mes. Eso es Exacto. un proceso que debes esperar a que vaya pasando. Eso sí, hay que ser juicioso o no. Sí, totalmente de acuerdo. Y todavía más si estás inmerso en un deporte en el que te exige tanto como es el ciclismo. Todavía vas a acusar más esa falta de azúcar que le estás Claro. privando a tus células. Entonces, como todo lleva un proceso y como todo hay que tomarlo con paciencia. Es decir, de nada sirve que yo diga, se acabó mañana el azúcar y se acabaron, en vez de comer 6 veces, voy a comer dos. Pues claro, obviamente vas a tener unos problemas que quizás que en el día de mañana luego no puedas mantener este proceso que había empezado en tu conciencia, ¿no? Y vas a volver atrás y vas a volver a comer igual de mal que lo hacías antes. Entonces, es mejor hacerlo progresivo para que no nos demos, digamos, de golpe con la realidad, ¿no? Sí, total. Aquí hay una pregunta que ¿cuántos gramos de carbohidratos se deben consumir por hora después de que haces un ayuno y cuando ya se depletaron las reservas de glucógeno? Eh, yo me imagino que vas a contestar, pero eso de estar uno pensando en gramos de carbohidratos o gramos por hora, auxilio, socorro, pereza. Yo no soy, nunca soy de medir ni de pesar nada. Al final tu cuerpo, si tú le das, o sea, esto no es matemático. O sea, al final sí que es cierto que la glucosa que puede utilizar tu cuerpo por hora más o menos son unos 60 gramos o así de glucosa, ¿no? Sí que es cierto que si lo combinas con fructosa, la fructosa tiene otra vía metabólica distinta y se pueden compenetrar ambas. Pero claro, luego también está, depende. Hay gente que un gel de 30 gramos le hace un efecto muy grande porque está bien ceto adaptado, ¿no? Entrena normalmente en ayunas, entonces 30 gramos de hidrato de carbono no va a sobrecargar tu intestino, no te va a generar ningún efecto secundario tipo gases, etcétera.
y te va a aportar toda la energía que necesitas cuando al final de tu entrenamiento necesitas reponer ese glucógeno. Y claro, hay ciertas personas que a lo mejor comen mucho más carbohidrato en su día a día y 30 gramos no le va a hacer nada. Entonces, esto es lo que decía un poco al principio, es lo que decías tú, Juanita, es un poco ensayo-error y darte cuenta de lo que necesitas, lo que te va bien, lo que tu cuerpo tolera y en base a ello, pues luego utilizarlo. Y yo creo que también hay una sensación emocional y es por ejemplo, pues nosotros cuando nos sentamos a comer, qué delicia, o sea, no Exacto. estar uno midiendo y Eso pesando que es. tiene que ser una bolita de arroz, una No. papita, no, qué delicia comer. Claro, son que sean cosas lógicas, yo siempre se lo digo a la Sí, gente, cosas lógicas, es decir, no te vas a comer un filete así multiplicado por tres, pero tampoco te vas a comer uno así, es decir, algo que tú te quedes saciado y te quedes en paz contigo mismo, no pases hambre y a las 2 horas no estés deseando volver a comer, es decir, que te hayas quedado bien al levantarte de la mesa, y eso es lo principal. bueno, Josema, yo creo Pues que nada, para ir acabando, sí, ha sido muy interesante desmitificar un poco a través de todas estas preguntas de de nuestros sí, participantes. Y reiteramos que sí se pueden, los ciclistas sí podemos rendir sin carbohidratos, o sea, eso no es, quiere decir que no comamos carbohidratos, eso ya No, es es comerlos en el momento eso indicado, es. punto. Mira, para En el momento acabar, me indicado. gusta siempre decir que la gente lo que tiene que entender es el diseño humano, ¿no? Es decir, nuestro diseño. Una vez entienda que nosotros comemos, tenemos un espacio para comer, almacenamos energía y luego la gastamos entrenando. Es decir, no comemos y mientras tanto estamos entrenando. No, no, no. O sea, es decir, comemos, descansamos, entrenamos, acabamos ese proceso y volvemos a comer, así todo el rato. O sea, es decir, cada cosa tiene su tiempo y una vez sepamos que nosotros cuando comemos almacenamos esa energía, es para luego gastarla. O sea, es decir, no tiene sentido haber comido por la noche, estar descansando, no gastar nada y volver a comer para subirte a una bicicleta. O sea, no tiene sentido si acabas de cenar esa noche o ese día antes y no has hecho ningún esfuerzo. Y Primero te tienes que fuiste, gastarlo. y te fuiste a dormir. además, Exacto. ahí no gastas nada. Exacto. Tienes que gastarlo y luego una vez se va gastando ya vuelves a comer. Es un poco entender así. Total, Ok. entonces yo sí creo que es una cuestión de ensayarlo, para resumir un poco y que la Eso gente es. entienda, todos funcionamos distinto, pero todos podemos realizar este tipo de estilo de alimentación y también es importante que tengan en cuenta que cuando uno va a cambiar un hábito, siempre se genera un desorden al principio, una Siempre. angustia, que uno siente que no le da, que no tiene energía, que no funciona. Por eso es importante en ese proceso apoyarse de un profesional para que el Es, profesional guíe Se tu proceso ríen. y el es. profesional te diga, venga, no se me asuste, va por buen camino. Entonces, siempre recomendamos que ensayen, lean, pues dan Contacten a y Josema, contacten a por Josema, favor. porque sí es una manera para triunfar en el proceso. Igual que cuando entrenas en bici, puedes tener el conocimiento para arrancar a entrenarte solito, pero necesitas el apoyo de Eso esa es. persona porque perdemos la perspectiva, ¿cierto? El mismo proceso del cambio nos hace perder la perspectiva. Entonces, la idea es siempre apoyarse al profesional, pero nunca tragar entero, ¿cierto? Eso es. Ensayar, no pasa nada. Cuando uno ensaya y que llega a la casa con la pálida y lo tengan que empujar. Ensayo error, ensayo Eso error. es Entonces, lo fundamental. yo creo que gracias por este live, Josema, Nada, a qué vosotros. rico es compartir este espacio contigo. Siempre nos vas desmitificando muchas cositas. Feliz Navidad, está un poco temprano, Pues pero ya. Bueno, Hoy ya, hoy es víspera, hoy sí, ya. ya estamos ya arrancando aquí, diciembre y bueno, aquí en muchas España cosas. llevan ya desde septiembre con los adornos y las historias. O sea, aquí Ajá, todavía bueno, ya antes. arrancaron más temprano. Sí, Exacto, sí. bueno, pero esperamos poder seguir haciendo muchas cosas juntos y vernos pronto. Eso Y es. gracias, muchas gracias Muchas por Muchas todo. gracias. gracias a vosotros y un beso para todos. Un beso. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.